Las enseñanzas secretas de los budistas tibetanos. Capítulo 1. El secreto. Ya hace mucho que se me había ocurrido la idea de escribir este libro. En una hermosa tarde de verano, le expuse mi proyecto a un erudito tibetano que llevaba una vida contemplativa en una casita fijada al flanco rocoso de una montaña. Apenas si me alentó. Trabajo perdido, me decía. La masa de los lectores y oyentes es idéntica en el mundo entero. No me cabe la menor duda que las gentes de su país se parecen a las que encontré en China y en la India, y aquellas no difieren en nada de los tibetanos. Hábleles de verdades profundas y bostezan, y si se atreven, la dejan sola. Pero basta referirles a absurdas fábulas y son puro ojos y oídos. Quieren que las doctrinas religiosas, filosóficas o sociales que se le predican sean agradables, que concuerden con sus conceptos, que satisfagan sus inclinaciones. En suma, desean reencontrarse en ellas y sentirse aprobadas por ellas. El maestro no me enseñaba nada nuevo sobre este particular. Centenares de veces había oído en Occidente a hombres y mujeres que expresaban el deseo de hallar una religión que los satisfaciera, o los había visto rechazar una doctrina con estas mismas palabras: no me satisface. ¿Y qué era pues aquello que deseaba ser agradablemente acariciado o satisfecho? Era el conjunto de nociones falsas, de inclinaciones irrazonables, de sentimientos de rudimentaria sensualidad que se disfrazan tras la apariencia de un fantoche denominado yo. De modo general, prosiguió el maestro, distinguimos tres categorías de individuos: aquellos cuyo intelecto es completamente obtuso, aquellos cuyo intelecto es de calidad media, abierto a la comprensión de algunas verdades particularmente evidentes, y aquellos dotados de un intelecto equipado en forma superior para las percepciones agudas, aptos para penetrar bajo la superficie del mundo de los fenómenos físicos, como bajo de los fenómenos mentales, y capaces de aprender las causas que obran en ellos. Las enseñanzas consideradas secretas se pueden proclamar por los caminos reales. Seguirán siendo secretas para los individuos de intelecto obtuso, que no entenderán los discursos que se les dirigen y no captarán sino el sonido. El secreto no depende del maestro, sino de quien lo escucha. Un maestro no puede ser sino quien abre una puerta. Pertenece al discípulo la capacidad de ver lo que está más allá de ella. Así son comunicadas y así se perpetúan las enseñanzas profundas, transmitidas oralmente del maestro al estudiante desde hace muchas generaciones en el Tíbet. Fue entonces, tras esta categórica sentencia, cuando recordé lo que los antiguos textos budistas se refieren acerca de la vacilación que experimentó el Buda antes de empezar su predicación. He descubierto una verdad profunda, difícil de percibir, difícil de comprender, solo accesible a los sabios. La humanidad se agita en el torbellino del mundo y en él encuentra su placer. Ha de ser cosa difícil el que los hombres comprendan la ley del encadenamiento de las causas y efectos. ¿De qué sirve divulgar a los hombres lo que he descubierto al precio de penosos esfuerzos? ¿Por qué he de hacerlo? Esta doctrina no puede ser comprendida por los que están llenos de deseo y odio. Es misteriosa, profunda, oculta para el espíritu grosero. Si la proclamo y los hombres no son capaces de comprenderla, resultará de ello fatiga y fastidio para mí. Y como pensaba así, el venerable se sintió inclinado a permanecer apacible sin predicar la doctrina. Y aquí los textos con imaginación muy oriental hacen que intervenga un dios, Brahma Sahampati, quien exhorta al Buda a sobrellevar sus vacilaciones diciéndole: quiera el venerable predicar la doctrina.
Hay seres cuyos ojos del espíritu están apenas oscurecidos por un ligero polvo. Estos comprenderán la doctrina. En el país de Majada, una doctrina falsa ha imperado hasta el presente, elaborada por un hombre con el espíritu contaminado por la ignorancia. Ábreles ahora la puerta de la inmortalidad. Levántate, oh victorioso, recorre el mundo, oh jefe de los peregrinos, de los seres que vagan en la ronda de los nacimientos y las muertes sucesivas. Los hay que te comprenderán. Entonces el Buda inclinó sobre el mundo una mirada soberanamente clarividente, y vio seres cuyos ojos del espíritu estaban apenas oscurecidos por un ligero polvo, y otros cuyos ojos estaban cubiertos por un grueso polvo. Vio seres cuyo espíritu era vivo, y otros cuyo espíritu era obtuso. Del mismo modo que en una laguna de lotos nacidos en el agua, unos florecen en el fondo, otros se elevan hasta la superficie del agua y otros emergen del agua, y el agua no moja su flor. Del mismo modo el Buda, echando los ojos sobre el mundo, percibió seres cuyo espíritu estaba puro del fango terrestre, seres con el espíritu vivo y otros con el espíritu obtuso, seres de noble carácter y seres de carácter bajo, buenos oyentes y malos oyentes. Y cuando hubo visto estas cosas, se dirigió a Brahma Shahampati diciendo: que la puerta de lo eterno esté abierta para todos, que aquel que tenga oídos para oír, oiga. Capítulo 2. Ver. La fe que los fieles de todas las religiones profesan y que es considerada por estos como una virtud indispensable, no es honrada en modo alguno en las enseñanzas secretas. Muy al contrario, fundándose en los consejos del Buda a sus discípulos, el primero de los juicios que el maestro da a sus neófitos es dudad. Constantemente se le pone en presencia de ciertos hechos que siempre le parecieron tan evidentes que nunca se detuvo a concederles el menor instante de reflexión, y ante los cuales ahora el maestro le dice: examinad pues si esos hechos que aceptáis como si representaran una realidad son verdaderamente reales. Examinad atenta y largamente, apartando todas las ideas preconcebidas. Vaciad vuestro espíritu de todas las opiniones que ha alimentado respecto de esos hechos. Dudad de lo que habéis admitido maquinalmente hasta ahora, y mirad como si vierais cosas muy nuevas, aquellas que amueblan vuestro contorno físico. Examinaréis luego las reacciones mentales que les corresponden. ¿A quién nos dirigimos para obtener las informaciones que se refieren al mundo? ¿De quién hemos obtenido aquellas que ya poseemos? La respuesta es: de nuestros sentidos. Hemos visto, oído, gustado, olido y tocado diversos objetos de naturaleza material o de naturaleza más sutil. Hemos dado nombres a esos diversos objetos. Los hemos clasificado en series de objetos similares. Hemos compuesto con ellos un universo que ha llegado a sernos familiar del mismo modo que amueblamos la casa en la que moramos. Se trata ahora de sacudir el entumecimiento creado por la costumbre de movernos sin curiosidad entre nuestro universo, persuadidos de conocer perfectamente la naturaleza de su mobiliario. Se trata de poner en discusión los informes que nos provean los sentidos. Estos informes son verídicos. ¿No les agregamos de nuestra propia cosecha suplementos de los cuales los sentidos mismos no nos dijeron nada? El siguiente ejemplo quizá aclare nuestro entendimiento. Os encontráis en una extensa llanura desnuda. Muy lejos, distinguís una mancha verde que se destaca sobre el color amarillo de la arena. ¿Cuál es el tamaño de la mancha que percibís? Medidla por medio de un objeto recto colocado a la altura de vuestro ojo, un bastoncito o hasta vuestro propio dedo.
¿A qué altura del bastoncito o de vuestro dedo corresponde la mancha? Señalad esa altura. Tal vez iguale la de la falangeta de nuestro meñique. Tal vez sea mucho más pequeña. Tal vez no sea sino solo un punto. Si no lo habéis hecho aún, podéis detenernos provisionalmente en esta muy rudimentaria experiencia. ¿Qué habéis visto? ¿Habéis visto una mancha verde del tamaño que habéis medido? ¿Habéis visto esto y nada más? Decir que habéis visto un árbol en la lejanía es un error. Vuestros ojos no nos han mostrado de ningún modo un árbol con sus ramas cubiertas de hojas apropiadas para resguardaros de los rayos del sol. La idea del árbol y de su representación en vuestro espíritu son el fruto de un trabajo mental que fue desencadenado por la vista de la mínima mancha verde. Todos los objetos que nuestros sentidos nos hacen percibir, todos los fenómenos de cualquier género que sean cual fuere el aspecto que revisten, están hechos de una sucesión rápida de eventos instantáneos. El mundo sensible es movimiento, dicen los maestros tibetanos, y este movimiento es una sucesión continua e infinitamente rápida de destellos de energía. En tibetano, Tsal o Chug. A su vez, cada uno de estos eventos momentáneos está hecho de causas múltiples y de condiciones múltiples conjugadas y retenidas en nuestra memoria. Por lo tanto, podemos apreciar que ciertamente nuestros sentidos son informadores muy infieles por ser demasiado poco sutiles. Hasta cabe conceder que son absolutamente ineptos para que percibamos el trasfondo último de los fenómenos. Pero es también razonable creer que nuestros sentidos son susceptibles de educación y que su agudeza puede ser acrecentada. ¿Hasta qué punto puede serlo? Nos es imposible preverlo, pero es razonable pensar que hemos llegado de ningún modo al límite de perfección de la que son susceptibles nuestras facultades físicas y mentales. Lo que se ha dicho del sentido de la vista y de su objeto, se aplica naturalmente también al de los demás sentidos, al oído, pequeño universo en movimiento como el ojo, y a su objeto el sonido, a los olores y a la nariz, a los sabores y a la lengua, a las sensaciones experimentadas por el contacto de nuestra epidermis con un cuerpo extraño. Siempre se trata del encuentro de dos agregados movibles, y asimismo, siempre se trata de una sensación seguida de una interpretación, que la introduce en el dominio del consciente deformándola. Es menester desconfiar de los conceptos y los juicios fundados sobre nuestra mentalidad humana, sobre nuestros sentidos humanos, para lo cual es preciso llegar a comprender que las teorías y doctrinas de todo género son fabricaciones que se apoyan sobre percepciones erróneas, o en el mejor de los casos, en percepciones relativas, que no son válidas sino para un observador constituido como nosotros, colocado donde estamos, y que están vacíos de toda realidad absoluta. El célebre filósofo Nagarjuna era un acabado maestro en el arte de desorientar nuestros hábitos mentales, de probarnos que lo contrario de lo que consideramos cierto puede ser igualmente cierto, y que muchas veces ambos son absurdos. De este modo, llevaba a la luz la inanidad de nuestras opiniones heredadas y profesadas, sin haber jamás examinado las pruebas sobre las cuales se dice que están fundadas. Capítulo 3. Los orígenes interdependientes. Las escrituras budistas refieren que la primera predicación del Buda consistió esencialmente en una exposición de la teoría de los orígenes interdependientes, también denominada doctrina de las 12 causas. El credo budista consiste en efecto en dos breves y tajantes declaraciones.
todos los agregados son impermanentes, todas las cosas están privadas de ego, Atman, yo o alma. Lo cual significa que si se descartan los elementos constituyentes que forman lo que llamamos un hombre, un caballo, un árbol, una montaña, una estrella o no importa qué cosa, si se abstraen las cualidades que nos lo hacen sensible, no descubriremos en absoluto al hombre, al caballo o a la montaña en sí. Estos nombres solo designan una colección de elementos. El ejemplo clásico dado en los textos budistas es el del carro que consta del conjunto de las ruedas con sus rayos y cubo, de un timón, etc., o de la casa que consta de una armazón de madera, vigas, techo, etc. Pero el carro en sí mismo y la casa en sí misma, ¿dónde están? Asimismo, si al hombre se le saca su forma física, la sensación, la percepción, la actividad mental, la conciencia, el conocimiento, ¿qué queda? ¿Dónde se encuentra el hombre existente por sí mismo, fuera de la corporalidad y la mentalidad? La teoría de los orígenes interdependientes está íntimamente ligada a la de la instantaneidad y de la impermanencia de todos los fenómenos, ya que estos consisten, como se dijo anteriormente, en destellos discontinuos de energía. Las últimas palabras que el Buda moribundo dijo a sus discípulos fueron: todo lo que es producido, lo que es compuesto, es perecedero. Esta ley de la impermanencia rige los soles en las honduras del insondable espacio, así como rige el más diminuto insecto, el menor grano de polvo. El proceso es incesante en todos los seres, en todas las cosas, en el sol o en el grano de polvo. Cada uno de los átomos que lo constituyen vive individualmente el drama perpetuo del nacimiento, la vejez y la muerte. El ciclo de los orígenes interdependientes se desarrolla pues en todo por doquier, tanto en lo infinitamente pequeño como lo infinitamente grande. Su desarrollo no se opera progresivamente en el tiempo. Las 12 causas enumeradas están siempre presentes, coexistentes e interdependientes. Su actividad está conjugada, y no existen sino las unas por las otras. De hecho, los orígenes interdependientes no son sino de ningún modo una descripción de incidentes que sobrevienen en torno a un ser que existiría fuera de ellos. Cada ser es la cadena de los orígenes interdependientes. Como es el universo y fuera de su actividad, no existe ser alguno, universo alguno. El maestro que comunica a un alumno las enseñanzas secretas del Tíbet no deja de exponer los distintos enfoques que sobre este tema fueron elaborados por sutiles filósofos budistas en la India y en China, y por autores tibetanos tales como Gampopa, Jamgyal Shespa, o por diferentes jefes de la secta de los Sakyapas. El maestro alienta a su alumno para que estudie la vasta literatura filosófica que tiene a su alcance en las bibliotecas de los grandes monasterios. No desdeña la erudición. A menudo él mismo es un distinguido letrado, pero la utilidad de la erudición no supera, según su parecer, a la de una provechosa gimnasia mental apropiada para flexibilizar las facultades intelectuales, apropiada para engendrar tendencias críticas, la desconfianza y la duda, ese primer paso hacia la investigación y el conocimiento. ¿Qué es lo que produce la ignorancia? ¿Qué es lo que la alimenta? Es nuestra actividad compuesta de actos físicos y de actos mentales. Si bien están basados sobre una concepción filosófica del mundo muy diferente de la que inspiró al autor del Bhagavad Gita, las enseñanzas orales concuerdan con el poema hindú en declarar: nadie puede permanecer, aunque sea un solo instante, sin actuar. Todos se ven constreñidos a ello por la naturaleza misma de los elementos con que están compuestos.
¿Qué agentes nos incitan a la acción? Son los sentidos productores de percepciones y sensaciones, y hemos visto en el capítulo anterior que nuestros sentidos nos proporcionan informaciones erróneas, nos inducen al error, y si nos dejamos engañar, cultivamos la ignorancia. A defecto de tener acceso a la realidad, no solo ignoramos, sino que construimos sobre informaciones falsas conceptos falsos y la estructura de un mundo fantasmagórico. Estas construcciones mentales descansan sobre la irreprimible actividad de nuestro espíritu, y sobre la ignorancia descansan los samskaras o confecciones, los duches, es decir, los conjuntos como son denominados por los tibetanos. Estos conjuntos son mantenidos por la fe que tenemos en su realidad y por el uso que hacemos de ellos. Es así como una suerte de realidad ilusoria es conferida al mundo que creamos, considerándolo exterior a nosotros, mientras que emana de nosotros y mora en nosotros en dependencia de la ilusión de la cual somos presa. Es en nuestro espíritu donde la cadena de los orígenes interdependientes efectúa su revolución, volviéndose sobre sí misma con sus tres factores: ignorancia, deseo, acción, apoyándose uno sobre el otro. Así pues que a manera de síntesis podemos considerar al Pratitya Samutpada o doctrina de los orígenes interdependientes en tres aspectos complementarios que son: en primer lugar, como una ley que nos rige; luego, en segundo lugar, considerarla como si nosotros mismos fuéramos esa cadena de orígenes que fluye como un río; para arribar por último a las enseñanzas secretas, comprendiendo que si somos la cadena, somos también su creador. Te conozco, oh constructor del edificio, en adelante ya no construirás más. Verso del Dhammapada. Capítulo 4. El saber. Luego de habernos interiorizado rápidamente de lo que se nos dijo respecto a la doctrina de los orígenes interdependientes, podemos retornar al examen de las teorías que conciernen a las memorias, a las que nos hemos referido brevemente en el capítulo 2. En el budismo tardío, es decir, entre los siglos V y VI, se cedió un lugar importante a las teorías relativas al Alaya Vijnana. Estas no fueron inventadas precisamente en esta época, existían anteriormente en germen, pero el haberlas puesto de relieve y su desarrollo fue obra de los doctores del Mahayana. Alaya es un término sánscrito que significa morada, receptáculo o depósito. Lo hallamos en el nombre muy conocido de la elevada cadena de montañas que separa a la India del Tíbet, el Himalaya, es decir, la morada o receptáculo de las nieves. Alaya Vijnana es por lo tanto un receptáculo de conciencia-conocimiento. El lector debe recordar que en el budismo el término conciencia siempre significa conocimiento. El Alaya Vijnana, receptáculo de conocimiento-conciencia, no se menciona en absoluto en el Tíbet, en las enseñanzas populares de grado elemental. La encontramos en el grado Nang, enseñanzas interiores, y en los Sangs, o sea, en las enseñanzas orales secretas. ¿Qué nos dicen estas enseñanzas? Toda acción física o mental, todo movimiento que se produce en el dominio de la materia grosera o en el del espíritu, da lugar a una emisión de energía. Para emplear la expresión consagrada, produce una semilla. Esta semilla, lo mismo que todas las semillas materiales, tiende, dadas circunstancias favorables, a producir un ser de la misma especie que la del padre que ha emitido la semilla. La semilla de una encina tiende a producir una encina. La semilla de un animal, perro o ave, tiende a producir un perro o un ave. De modo similar, las innumerables semillas fuerzas proyectadas en el universo por el deseo,
la aversión, el amor, el odio y los actos suscitados por esos sentimientos tienden a reproducir semillas semejantes a sus padres psíquicos y materiales. No es en absoluto necesario para que la siembra tenga lugar que los sentimientos que experimentamos se materialicen en actos. Las aspiraciones que alimentamos sin realizarlas, también aquellas que refrenamos, nuestros pensamientos, sea cual fuera su naturaleza, proyectan incesantemente simientes. Aún más, la actividad oscura, que siempre obra sin que lo sepamos en la parte subconsciente de nuestro ser, es uno de los más poderosos focos emisores de simientes. Es preciso ir más lejos, dicen las enseñanzas secretas. Es preciso comprender, captar, ver que no hay una brizna de hierba ni un grano de arena que no sea emisor de simiente por la actividad de su vida física y la de una vida psíquica particular a su género de ser, que no debemos imaginar en modo alguno semejante a la nuestra. No se produce el menor movimiento en este mundo que es movimiento, sin que ese movimiento no desencadene otros movimientos, otras manifestaciones de energía tendientes a repeticiones apoyándose en memorias, vasanas. Cada uno de nuestros movimientos físicos o mentales es el fruto de causas que provienen de todo el universo y que repercuten en todo el universo. Así se despliega el juego, sin comienzo concebible de la actividad que es el universo. De acuerdo con una de las teorías que tratan de la suerte de las semillas, fuerzas proyectadas en el universo, estas se depositan en un receptáculo, alaya, donde permanecen en estado de energías latentes que solo esperan para manifestarse la aparición de condiciones apropiadas, de igual modo que el grano almacenado en un granero espera para germinar que lo pongan en contacto con la húmeda tierra. Sin embargo, no dejan de producirse condiciones apropiadas. Así, mientras que caen continuamente simientes en el receptáculo, otras se escurren también continuamente bajo la forma de hábitos, de propensiones, de memorias, de orden físico o de orden psíquico, que favorecen la repetición de actos materiales o de actividades mentales que ya se habían producido anteriormente. ¿Cuáles son las condiciones que permiten la germinación de las simientes? Ellas mismas son el producto de simientes, pues nada existe fuera de la ronda de actos y de sus frutos, del encadenamiento de las causas y los efectos, siendo la causa el efecto de una causa anterior y el efecto deviniendo la causa de otro efecto. Según la expresión de algunos doctores del Mahayana, el alaya es un río sin ruptura cuya corriente es perpetua. Esta comparación del río que corre nos lleva lejos de la concepción de una morada o de un receptáculo de simientes, que más bien evoca la idea de inmovilidad, de estancamiento. Empero algunos han conservado más o menos parcialmente esta idea bajo diferentes formas y bajo diferentes nombres. Las enseñanzas orales secretas en el Tíbet asumen una posición muy diferente, basándose en la impermanencia fundamental de todos los fenómenos y en el hecho que estos son compuestos, agregados diversos. Las simientes, productos de la actividad mental, asociada o no a una actividad material, no pueden ser consideradas estables. Como todas las formaciones consisten en sucesiones de instantes fugitivos. En verdad, solo existe el perpetuo fluir, a la vez continuo porque nunca se detiene, y discontinuo porque consta de movimientos distintos, de los destellos de fuerza. Causas y efectos se engendran sin que el padre causa pueda nunca conocer su progenie efecto, pues desaparece mientras ésta surge. O más bien su desaparición misma es la que constituye su efecto, el fenómeno nuevo. Prestando cierto apoyo a la teoría del alaya receptáculo,
Vasubandhu declara: el acto perece inmediatamente después de haber nacido, por lo tanto no cabe admitir que él mismo produzca el fruto, pero imprime en la raíz de la conciencia virtualidades, energías o simientes que producirán su fruto. Estas virtualidades reciben el nombre de vasana o memorias. Esta raíz de la conciencia que recibe improntas es asimilable al receptáculo al que algunos casi lo convirtieron en una personalidad mística. Veremos de qué manera es contemplada esta temática en las enseñanzas orales. Detengámonos para ello en una declaración de Huan Zhang, en la que se retoma la idea de Vasubandhu, en el que el fruto no es producido directamente por el acto, sino por mediación de la traza que éste imprimió en la raíz de la conciencia. El fruto no pertenece a la naturaleza del acto, dice Huan Zhang, porque no es engendrado directamente por el acto. Las enseñanzas secretas no contradicen en modo alguno este punto de vista. Ya advirtieron al estudiante que el efecto no es nunca el producto de una causa única, sino siempre de varias causas cuyo poder no es igual. Se sigue de ello que las vasanas, memorias, simientes, propensiones o hábitos nunca recrean el tejido del pasado, actividades físicas o actividades psíquicas, según un diseño absolutamente idéntico. El dibujo que ha de ser el porvenir, al estar influido por las memorias, ofrecerá semejanzas más o menos marcadas con el diseño del pasado, pero nunca será exactamente el mismo. Esto excluye la posibilidad de cualquier profecía definitiva. Algunos pensaron que si se pudieran conocer todas las causas que existen en el momento presente, se podrían prever los efectos y contemplar así el cuadro del porvenir. Esta idea es rechazada en las enseñanzas orales, basadas sobre la ley de impermanencia universal, mientras sostienen la doctrina determinista del encadenamiento de las causas y efectos. Estas previenen al estudiante contra la idea de que un determinismo absoluto está a su alcance. Solo le es accesible el dominio de las probabilidades. Aun suponiendo que todas le fueran conocidas en un momento dado, y que pueda calcular en ese momento los efectos que está en la naturaleza de esas causas producir, en el momento que sigue a estas causas ya habrán sufrido modificaciones debido al hecho de su contacto con otras causas fuerzas. Al mismo tiempo, una actividad análoga se produce en los sentidos y en el mental del observador. Y aquí el maestro comunica a su alumno las enseñanzas reservadas, haciéndole la siguiente pregunta: ¿qué entendéis por vuestro espíritu cuando habláis de él, cuando pensáis en él? Para expresar eso que denominamos espíritu, los tibetanos disponen de 3 palabras que no son absolutamente intercambiables. Ellas son Sems, Shid y Lo. Lo comprende todos los modos del espíritu: ánimo agitado o calmo, atento, escrutador, distraído, indiferente, impresionable o insensible a las influencias exteriores, inclinado a la discriminación, a la clasificación o no percibiendo las diferencias, el ánimo imaginativo o ocupado únicamente por los hechos que están a su alcance. Todos los modos por los cuales se manifiesta el ánimo. Shid designa más específicamente el espíritu en cuanto puro intelecto. Y Sems goza en general de una aplicación bastante amplia como principio pensante que distingue a los seres animados de las cosas consideradas como inertes. El candidato a las enseñanzas secretas que se instruye casi continuamente sobre las diversas acepciones de las 3 palabras que designan los 3 aspectos del espíritu, comprende pues la pregunta que se le hace cuando el maestro, usando el término general Sems, le interroga: ¿qué entiendes por vuestro espíritu? Cuando habláis de él, cuando pensáis en él. Con el fin de hacer sensible a su alumno,
de la diversidad y de la momentaneidad de lo que se denomina espíritu, el maestro insiste sobre los diferentes modos de este, algunos de los cuales ya fueron enumerados. Así como el concepto de un yo que existe separado de los elementos que lo constituyen ha sido refutado, el de un espíritu que existe separado de los modos, de los géneros de actividad que lo manifiestan, es igualmente negado. ¿No es acaso ese espíritu al que se le atribuyen modos y géneros de actividad, sin que se lo identifique con ellos, el que la mayoría de los hombres consideran su yo real y duradero? Sin embargo, en las declaraciones que las escrituras budistas atribuyen al Buda, se declara: más valdría considerar el cuerpo como un yo que contemplar al espíritu como tal, pues el cuerpo parece subsistir durante 1 año, 2 años o 100 años, pero lo que es llamado espíritu o pensamiento o conocimiento se presenta y desaparece de día y de noche en un perpetuo cambio. Así como un mono que retosa en el bosque aferra a una rama, luego la deja escapar y aferra a otra, así lo que es llamado espíritu, pensamiento o conocimiento se presenta y desaparece en un perpetuo cambio, de día y de noche. Ahora bien, con arreglo a las enseñanzas reservadas, lo que es preciso llegar a comprender, a ver, a sentir, es que no existe corriente que sea mi espíritu, y de ahí una pluralidad de corrientes que son los espíritus de otros individuos, una corriente única, que es el Kunshi Namanshepa, el conjunto de la actividad mental que obra sin punto de partida conocible. Es en él donde se baña lo que llamamos nuestro espíritu y en el que nos esforzamos en delimitar, en separar. Vano esfuerzo, por otra parte, estemos conscientes o no de ellos, los pensamientos que pensamos no son nuestros pensamientos. Los deseos, las necesidades que experimentamos, no son en modo alguno nuestras. El desenfrenado apego que sentimos por la vida, la sed que tenemos de ella, nada de todo esto es completamente nuestro. Todo es colectivo, es el río en movimiento, incalculables instantes de conciencia, conocimiento que llegan del impenetrable fondo de las eternidades. Y he aquí que se vuelve a encontrar de este modo, bajo otra forma, el concepto de la Alaya Vijnana, mezcla de simientes frutos de los actos que determinan nuevos actos por el efecto de las memorias, como suelen decir los tibetanos. Con todo, no basta oír enseñar estas cosas o leer su exposición en obras filosóficas. Es preciso verlas por sí mismo por medio de la vista perspicaz, la vista penetrante, Lajtong, la vista penetrante, la vista que perfora las apariencias y penetra más allá de ellas, siendo susceptible, como cualquier otra facultad, de ser cultivada y desarrollada. Nos pertenece hacerlo y prepararnos para la más fascinante de las exploraciones.